doctor Adalberto Enrique Santana Hernández, quien él, bueno, pues ya lo decíamos, es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Él tiene líneas de investigación en pensamiento político latinoamericano, ideologías políticas en América Latina y el Caribe, y también pensamiento político e ideologías en los países de Centroamérica y el Caribe. Pues todo un experto en América Latina, y me da mucho gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Es un gusto saludarle. Doctor Adalberto Santana, investigador de este Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. ¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí en Contralínea, participando en esta mesa que vamos a hablar sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile. Muchas gracias por su invitación. Gracias a usted, doctor. Pues sí, bueno, en primer lugar me gustaría, doctor, que nos dijera, nos explicara sobre los alcances de este golpe de Estado. Por supuesto que están ahí, e incluso ya en los libros de historia, y a veces se ve como algo lejano, como algo que corresponde al pasado, pero nos gustaría que usted nos explicara, pues, la actualidad de estos hechos que, bueno, fueron una serie de hechos criminales que dieron, en los que se dio un golpe de Estado allá en Chile, se canceló un proceso de transformación democrática en ese entonces, y mediante la bota militar, pues se impuso el neoliberalismo, que finalmente es un proyecto político que en su momento fue apadrinado por Estados Unidos y las oligarquías de ahí de Chile, doctor. Sí, pues evidentemente estamos hablando de un fenómeno político que pasó hace casi 50 años, el 11 de septiembre de 1973, cuando derrocaron al legítimo y constitucional presidente de Chile, el doctor Salvador Allende, dirigente del Partido Socialista Chileno y representante de lo que en aquel momento era la Unidad Popular, que estaba integrada por una serie de partidos comunistas y socialistas, como el mismo partido del presidente Salvador Allende, que era el Partido Socialista, el Partido Comunista de Pablo Neruda, el gran poeta chileno y latinoamericano, el MAPO, el Movimiento de Acción Popular Unificada, que era un sector de la democracia cristiana de izquierda, ¿sí? Entre otras agrupaciones pues, que representaban a este segmento del progresismo, las líneas progresistas y de izquierda en Chile, y que llevaron con el 36% de la votación y en un acuerdo con la democracia cristiana a que el presidente Salvador Allende tomara las riendas del poder en el año de 1970 en esa hermana República de Chile. Con ello, bueno, vinieron en esa nación hermana muchas transformaciones políticas y sociales, la nacionalización del cobre, uno de los elementos centrales de la minería chilena, pero también empezó a generarse irrupciones de la ultraderecha chilena, particularmente atentando contra dirigentes socialistas chilenos o comunistas, pero también contra los propios militares. De hecho, el general Schneider, que era secretario de Defensa del presidente Salvador Allende, sufrió un atentado y perdió la vida. Y así se fueron gestando movimientos de la ultraderecha hasta que finalmente, cuando venían nuevas reformas que iba a impulsar el presidente Salvador Allende, vino un golpe de Estado el 11 de septiembre, diríamos, de 1973, encabezado quien era en ese momento el ministro de Defensa, que iban llegando según el escalafón militar, que era el general Augusto Pinochet. Y con ello, bueno, empezó la masacre contra el pueblo chileno, más de 40,000 presos políticos desaparecidos, prisioneros, exiliados. Muchos de ellos, evidentemente, vinieron a México, a Venezuela, a Costa Rica, a Honduras, y otros incluso a España, a Italia, a Suecia, donde tendrían que refugiarse. Hubo también una gran cantidad de niños desaparecidos en aquellos años de la dictadura. México rompió relaciones con la dictadura de Pinochet y posteriormente, bueno, también se generaron otro golpe de Estado, aunque ya se habían dado anteriormente, el de 64 en Brasil contra el presidente Goulart,
pero más tarde, casi paralelamente, en Uruguay, ¿sí? Contra el gobierno constitucional, y también en Argentina y la dictadura que estaba en Paraguay de Stroessner o de Somoza en Nicaragua, y otras más en Guatemala, en Honduras y en El Salvador. O sea, predominaron en buena parte de América Latina los golpes de Estado y las dictaduras militares. Y México por eso se convirtió, junto con Venezuela y Costa Rica, en los países que recibieron el mayor número de refugiados chilenos y sudamericanos en aquella época. Hoy estamos a 50 años de conmemorar ese histórico acontecimiento. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará el 11 de septiembre en esa conmemoración en la República de Chile, junto con otros 7 mandatarios latinoamericanos. Parecería que esto ya no se vive en la historia, golpes de Estado, pero recordemos que en el Perú el año pasado hubo otro golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, quien está hoy en prisión. Su familia está refugiada en México. Es decir, todavía no desaparece este fantasma de los golpes de Estado en América Latina a los 50 años. Sin embargo, también se ha fortalecido la democracia latinoamericana. Doctor, preguntarle qué fue lo que hizo posible que en ese momento, pues este crimen de Estado tuviera éxito, este golpe de Estado, pues hubo una suerte de crímenes que además quedaron en la impunidad. Ya hablaba usted incluso de las muertes, de la persecución. ¿Qué fue lo que hizo posible este golpe de Estado? En ese momento, pues había incluso también podríamos decir que dos polos hegemónicos en el mundo. Estaba, por supuesto, el que encabezaba y hasta la fecha encabeza Estados Unidos, y en su momento estaba también la Unión Soviética. Si es que algo de la parte geopolítica hizo posible este golpe, el triunfo de este golpe de Estado allá en Chile. Así es, había un momento muy tenso en las relaciones internacionales, porque era la época de la Guerra Fría. Por un lado, encabezando las potencias imperialistas, pues Estados Unidos, con sus aliados, Inglaterra, Francia, pero Estados Unidos era la potencia hegemónica, y particularmente con el gobierno ultraconservador del presidente Nixon y con su canciller Kissinger, que todavía vive y que metió mano negra en muchos países de América Latina y el mundo. Es decir, lo que conocemos como el imperialismo el imperialismo norteamericano estaba presente en todas estas acciones, y fue quien alentó el golpe de Estado. De hecho, fue una orden de Nixon dar ese golpe de Estado, instrumentado por Kissinger y utilizando todo el aparato de la Agencia Central de Inteligencia, que ya venía socavando al gobierno del presidente Salvador Allende en Chile. Fueron actores fundamentales. Y del otro lado en el mundo, pues existía el llamado bloque socialista, que encabezaba en aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo el bloque de la Europa Oriental. Era una época de Guerra Fría, y que también había puesto en cuestionamiento la llegada del presidente Allende, precisamente que podía haber cambios revolucionarios en América Latina y en el tercer mundo a través de una vía pacífica, y no solamente en una vía insurreccional, como había pasado con la Revolución Cubana o con la Revolución Mexicana, e incluso con la Revolución Guatemalteca, que también había sido derrocada en 1954 por intervención norteamericana. Entonces pensó que en los años 70, precisamente, la vía pacífica al socialismo se podía transitar en un camino, pues, que no fuera insurreccional, que fuera pacífico a través de la democracia electoral. Y así llegó el presidente Salvador Allende, pero así también fue cortado este camino de la democracia pacífica hacia el socialismo, hacia un nuevo desarrollo humano y social. ¿De qué manera? Bueno, interviniendo los Estados Unidos en alianza con los sectores ultraconservadores, particularmente ese sector militar, y los partidos de la derecha chilena.
que generaron, bueno, el primer golpe de Estado que tuvo una amplia repercusión en la historia latinoamericana, lo que también implicó reforzar la vía insurreccional para derrocar gobiernos dictatoriales, lo cual vamos a ver que eso ocurrió en 73, ese golpe de Estado, y 6 años después triunfa la revolución sandinista por la vía insurreccional. Claro que también es otro momento en el que en 1979 el imperialismo norteamericano con el gobierno del presidente Carter, bueno, tuvo una actitud distinta a la del presidente Nixon. Digamos, estos serían elementos, sin lugar a dudas, que se mostraban en ese escenario de los años 70. Doctor, ya nos empezaba usted a hablar sobre las consecuencias de este hecho. Me gustaría que por favor abundara en ello, porque, bueno, pues este hecho prácticamente marcó a América Latina, probablemente al mundo, pero particularmente a América Latina en su conjunto. ¿Qué tipo de consecuencias usted observa de este hecho, pues de manera inmediatas ahí en Chile y en América Latina, pero sobre todo mediatas y a largo plazo también las consecuencias de este golpe de Estado allá en Chile? Bueno, en el caso particular de México, tenía la consideración que el último golpe de Estado que se había vivido en México era el de Victoriano Huerta contra el presidente Madero, allá en 1911. De esa época a nuestros días en México, pues no se había dado, inclusive lo que había ocurrido era el triunfo de la Revolución Mexicana y sus posteriores gobiernos de índole progresista. Entonces, en los años 70 está el gobierno del presidente Luis Echeverría, que también va a ser una apertura mundial, ¿sí? Y esto iba a haber un reconocimiento y un apoyo entre el gobierno mexicano y el gobierno del presidente Allende. De tal manera que cuando viene el golpe de Estado, una gran cantidad de exiliados chilenos, dirigentes políticos, sindicales, familias, niños, médicos, profesores universitarios, trabajadores, dirigentes sindicales, es decir, una gama de actores que vivían esa realidad chilena, tuvieron que salir a otros países y vinieron un buen número, decíamos, a Venezuela, a Costa Rica, a Honduras y a México principalmente. Ocurrió un fenómeno muy semejante como ocurrió con la República Española en los años 30, donde llegaron una buena cantidad de refugiados. ¿Qué pasó con estos refugiados chilenos que llegaron a México? Bueno, que se incorporaron aquellos académicos a la vida universitaria en distintas entidades de nuestro país, hacer una carrera educativa y aportar sus conocimientos a la realidad mexicana. Otros se fueron a organizaciones oficiales, gubernamentales o empresariales o sociales de nuestra vida o culturales. Es decir, fueron integrados estos miembros y dejaron un gran aporte, como también ocurrió en el caso de los refugiados españoles. A mí en lo particular y muchos de los que estudiamos en la generación de los años 70, yo entré precisamente el año de 1973 a estudiar mi carrera en la UNAM, ¿sí? En ese primer año de mi licenciatura, como también otros que llegaron ahí, que vivían, incluso el presidente López Obrador también era estudiante, que recibimos el conocimiento de muchos exiliados, no tan solo chilenos, argentinos, españoles, uruguayos, brasileños. Entonces, enriquecieron buena parte de la vida cultural universitaria. Es uno de los grandes aportes que recibimos. Ahora que el presidente López Obrador va a ir a Chile precisamente a la conmemoración de los 50 años de este golpe de Estado, uno de los actos que va a tener allá va a ser reunirse con un buen número de los exiliados chilenos que llegaron a México. Entonces ahí vemos una de las consecuencias, dijéramos, muy dramáticas para Chile, pero beneficiosas para otros países latinoamericanos, dado que esta migración forzada del exilio chileno en otros países latinoamericanos y México en lo particular, pues recibieron un destacado aporte para la vida universitaria, cultural, científica, política, social, sindical, etcétera. Doctor, ¿y qué lecciones deja para los pueblos de América Latina? ¿Qué enseñanzas
esta tragedia, este golpe de Estado. En su momento se señalaba que quedaba demostrado que la vía de transformación de los propios pueblos no podía ser pues de manera pacífica, que prácticamente las revoluciones, las transformaciones solamente podían ser de manera violenta, y el que haya concluido de manera trágica este proceso pacífico, democrático, pues parecía dar la razón a quienes señalaban precisamente que las transformaciones de los pueblos, son las liberaciones de los propios pueblos, solamente podrían ser por la vía violenta. ¿Qué lecciones, qué enseñanzas hoy podemos Por la vía advertir de este golpe de Estado allá en Chile? La vía violenta era por la vía insurreccional, que son cosas distintas. No es porque a las organizaciones de guerrilleras les gustara la violencia por sí mismas, sino no quedaba otro recurso, como se demostró en el caso de Nicaragua, que los sandinistas en alianza con todas las fuerzas opositoras a la dictadura de Somoza, pues llevaron al triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979, es decir, casi 6 años después de la derrota del golpe de Estado en Chile, y también la insurrección que se empezó a gestar en El Salvador y en Guatemala, donde también las dictaduras militares pues impedían una verdadera democracia. Tampoco triunfaron esas revoluciones, pero empezó a cambiar el escenario político latinoamericano, y ya en el siglo XXI vemos que el escenario latinoamericano es otro. Conocimos una primera oleada progresista de gobiernos en nuestra región, y hoy vemos una segunda oleada de gobiernos progresistas. Es el caso de México con la llamada Cuarta Transformación, la nueva llegada del presidente Lula al poder en Brasil, después de derrotar a Bolsonaro, la presidencia de Evo Morales, hoy en día de Lucho Arce en Bolivia, ¿sí? La llegada de Gustavo Petro a Colombia, en un país tradicionalmente conservador, y llega una izquierda moderna y progresista a esa nación, así como también en Honduras llega la presidenta Xiomara Castro, y recientemente que acaba de ganar un gobierno progresista en Guatemala, incluso donde todavía han intentado impedir que fuera reconocido como presidente las fuerzas más conservadoras, pero ayer ya recibió el título de ser presidente electo el presidente Bernardo Arévalo, que acaba de ganar las elecciones cuando se pensaba que iba a ser muy difícil cambiar por la vía pacífica la situación de Guatemala, y ahí lo tenemos presentes. El único retroceso en nuestros días es que decíamos, es el de Perú, donde vimos un golpe de Estado contra el presidente Castillo Terrones, ¿sí? Incluso elaborado por miembros del Congreso, por los militares peruanos y por la vicepresidenta, quien hizo una traición, algo así al estilo de Judas, al presidente Castillo, que todavía siendo presidente y buscando el asilo en la Embajada de México, fue detenido por sus propios militares, quienes lo protegían, y lo llevaron preso, dándole inmediatamente en un automóvil ese golpe de Estado. Entonces ahí tenemos una lección que todavía en nuestros países latinoamericanos no logramos todavía erradicar estas formas violentas del golpismo latinoamericano. Afortunadamente hoy en día nada más se ha dado en el Perú, y ya no predominan esas dictaduras en el resto de América Latina, pero sí estas fuerzas ultraconservadoras o ultraderechistas que quieren prácticas semifascistas en la región, de una represión violenta contra los trabajadores, contra los sectores democráticos, pues cada vez van más mermando, y por eso es que las derechas latinoamericanas pues van precisamente perdiendo cada vez poder en nuestra región, y se va consolidando una democracia alternativa y progresista, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Chile, con el presidente Boric, o el presidente Fernández en Argentina, o el presidente Lucho allá en Bolivia, o Petro en Colombia, y López Obrador en México, y Xiomara Castro en Honduras, por ejemplo. Así es, doctor. Y bueno,
tal vez comentar que precisamente en su momento, pues en Honduras, recordar esa destitución, prácticamente ese golpe también en contra del presidente Zelaya, y que, pues como usted bien comenta, pues están todavía ahí latentes, pues este tipo de procesos, no obstante los avances que hay también de los propios pueblos para generarse condiciones que no le den espacio a este tipo de golpes de Estado. Me gustaría una reflexión de usted sobre estos nuevos mecanismos por los que se da un golpe de Estado. A veces ya los protagonistas son los militares, como fue allá en Chile, esto que estamos conmemorando en su momento, por la misma época en Argentina, y en otros países de propia América Latina. Ahora los militares a veces están atrás respaldando, pero los golpes tienen una intención que le llaman golpe blando, lawfare, es decir, utilizar a los propios medios de comunicación, utilizar al Poder Judicial, determinados poderes fácticos que se mueven para hacer que un gobierno haga crisis. Me gustaría una reflexión sobre usted sobre este asunto. Probablemente los golpes de Estado donde los militares estén al frente, pues no se vislumbra así tan claro en América Latina, pero sí están atrás de muchas intentonas, de incluso hay que recordar pues, el éxito que tuvieron cuando la destitución de Dilma Rousseff, el encarcelamiento del expresidente Lula, ahora presidente de nueva cuenta, es decir, una reflexión sobre los nuevos mecanismos que tienen las oligarquías, los intereses privados para imponer sus gobiernos en América Latina. Sí, parecería que ya las Fuerzas Armadas en América Latina ya han reconsiderado su papel. Hay nuevas generaciones de militares, muchos que vienen de asimilar la experiencia de los golpes de Estado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y entonces ya han reconsiderado que deben ser, pues, precisamente instituciones al servicio de la nación y no de las oligarquías. Y entonces ya la beligerancia que se tenía por parte de los grupos militares en los años 60 y 70 del siglo pasado, pues hoy en día ya se ha reconsiderado. Pero sin embargo, hay sectores ligados a los grupos oligárquicos que dominan, por ejemplo, los medios de información, ¿sí? Particularmente estaciones de televisión, grandes monopolios o de sistemas radiales o bien de periódicos de circulación nacional, pues que están en manos de viejos intereses oligárquicos que no quieren perder sus intereses y de repente esos medios pues hacen campañas para defender los intereses oligárquicos, o sea, los intereses de pequeños grupos de interés económico a costa de la demás ciudadanía, tratando de engañar con sus discursos políticos que no es información, sino es ideología que están constantemente expresando. Y junto con ello también encontramos que en América Latina, en buena parte de nuestros países, el sistema de corrupción es uno de los más que ha crecido a lo largo de los años y particularmente en el sistema judicial. Y de ahí vemos precisamente, por ejemplo, ahora recientemente en el caso de Guatemala, donde el presidente electo Arévalo ganó las elecciones, como sectores del Poder Judicial están buscando las mañas, cualquier artificio jurídico para intentar impedir la llegada a la presidencia de este presidente que ganó con el voto mayoritario. Están impidiendo, por ejemplo, cancelándole el registro a su partido político, buscándole la menor minucia posible para exaltarla. Y bueno, el pueblo ha salido en Guatemala a manifestar el apoyo al presidente electo Arévalo y pidiendo ya la destitución de esos jueces muy corruptos del Poder Judicial. En México, bueno, también lo vemos como la Corte, los jueces de esta Suprema Corte, pues adquieren grandes salarios por encima de cualquier ciudadano, incluso por encima de los empresarios, porque son un poder muy corrupto. Conocemos el sistema judicial en México, que ha sido de los más corruptos en nuestra sociedad, que también se requiere limpiar. Y esto pasa también en Brasil, pasa en Argentina, donde vemos que también suceden esta serie de acontecimientos. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, sufrió un atentado y todavía judicialmente no se ha podido realmente procesar contra quienes atentaron
contra ella por el impacto y el poder que tiene ese poder judicial. Y en Perú, pues también como esos jueces han legitimado el golpe de Estado a través precisamente de sus órganos y legitimado a la señora Boluarte en la presidencia peruana. Entonces ahí encontramos que la corrupción en el sistema judicial es una de las mayores lacras de la democracia de nuestros días, ¿sí? Y por otro lado también esa demagogia, esa mala información de los monopolios de la información que están acaparados por un determinado sector que quiere seguir sacando provecho de sus jugosas empresas para enriquecer y fortalecer sus ganancias a costa de la mayoría de los pueblos de México y del mundo. Doctor, pues le agradeceré una última reflexión en el marco de estos 50 años del golpe de Estado en Chile, de lo que ocurre específicamente en México. Sí, tenemos ahora, bueno, pues un gobierno que se ha propuesto realizar una transformación del sistema político mexicano y como usted ya bien adelantaba, pues vemos a un poder judicial renuente a precisamente ser partícipe de esta transformación. Y ya no digamos hacer partícipe, sino que se ha confrontado totalmente. Hemos visto pues un poder judicial enfrentado ya totalmente al poder ejecutivo con resoluciones que incluso algunas pues rayan en lo absurdo. Esta intentona de el ministro Aguilar Morales de presentar una propuesta de resolución para destituir al presidente y consignarlo, que finalmente ya ni se discutió, fue retirada, pero ahí estuvo la propia propuesta y el Poder Judicial pues no es el único que pudiera participar de este tipo de intentos. Hemos visto, sobre todo al principio de este sexenio, pues a grupos del sector empresarial también animando este tipo de protestas supuestamente porque México se iba hacia el comunismo y etcétera, una suerte de a veces consignas que son del siglo pasado, pero que bueno, estuvieron ahí presentes. En ese sentido, me gustaría una reflexión sobre usted, sobre lo que está ocurriendo hoy en México, si hay algún espacio para retroceder todavía, si hay algún espacio para que no necesariamente haya un golpe de carácter militar, pero sí una suerte de regreso de estos grupos oligárquicos que apenas poco a poco empezaban a ser o empiezan a ser desplazados de estructuras del sistema político mexicano. Sí, hay casos, a mi entender, pues muy concretos y muy particulares de identificar. Es el caso de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que en el primer acto, cuando ella llega a la presidencia de esa Corte Suprema de Justicia y en el primer acto público que se celebra cada año, como es la Constitución en el mes de febrero, pues se hace un acto político en la ciudad de Querétaro y por protocolo, cuando el presidente llega, cualquier presidente, no tan solo el presidente López Obrador, pues todos diplomáticamente tienen la deferencia de levantarse para recibir al primer mandatario por la investidura que representa. Y la juez Piña, por ejemplo, se quedó sentada, es decir, mostrando que el poder judicial está por encima y ofendiendo al poder legislativo y al poder el ejecutivo de nuestro país. Ahí sería una muestra y que se ha venido prolongando por las participaciones de estos jueces que han hecho pues especulaciones sobre los intereses que están defendiendo, particularmente defendiendo a los sectores más corruptos y dando una serie de garantías, entre comillas, judiciales a ese poder corrupto de México, cuando lo que hay que cambiar es precisamente a ese poder que está allí enquistado y que está relacionado también por sus nexos políticos, económicos, con los grandes capitales. Por ejemplo, tratando de proteger al dueño de TV Azteca que no quiere pagar sus impuestos. O sea, imaginémonos cuando todos los trabajadores de esta nación pagan regularmente sus impuestos, reciben un salario y se les descuenta oficialmente, ya sea a través de su oficina, de su empresa gubernamental, social, están haciendo uso de pagar sus impuestos como una forma legal. Y sin embargo, estos grandes sectores de los medios, como es el dueño de la empresa Electra o TV Azteca,
pues deben 40,000 millones de pesos y no quieren pagar y siguen especulando y son los que lanzan ese discurso, ¿sí? Supuestamente anticomunista contra el gobierno mexicano. Pero lo que están defendiendo en el fondo es la corrupción. Y es lo que el pueblo de México cada día está más pendiente de que ese sistema de corrupción, y que en buena medida esté expresado hoy en los partidos de oposición, particularmente en el PRI, el PAN y en el PRD, ¿sí? Junto con estos grandes dueños del capital, pues son los que pueden realizar, y el Poder Judicial, esas intentonas golpistas, o por lo menos, si es muy difícil que lleguen a ser nuevos golpes de Estado, sí oponerse y lanzar campañas difamatorias contra el gobierno, y no tan solo contra el gobierno del presidente López Obrador, sino contra los derechos de la ciudadanía mexicana en este caso.